Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a esta mañana que hemos preparado con todo el cariño y con toda la ilusión para poder compartir pues, algunos de los elementos que tiene este proyecto, porque me gusta llamarlo proyecto, no informe. Es mucho más que ese tocho que algunos habéis visto en la entrada de 600 páginas, que seguro que para muchos de otros será lectura de verano en la playa, pero que hemos intentado, bueno, ahora os lo comentaré, facilitar el acceso al mismo de alguna manera, ¿no? Como ha dicho nuestro presidente, es un trabajo que se debe al esfuerzo de muchísimas personas, pero no me voy a detener de momento aquí. Quiero además recordar que este proyecto es un proyecto del diagnóstico no solo social de nuestro país, sino también a nivel territorial. A lo largo de los próximos 5 meses vamos a presentar 18 informes territoriales y uno más de la Diócesis de Barcelona, que intentan un poco ofrecernos una mirada más cercana a la realidad de cada una de las comunidades autónomas, a las semejanzas y diferencias en términos de integración social y exclusión que existen, a los perfiles de los hogares y de las personas, a los aspectos más influyentes de la cohesión social y, como novedad, también nos hemos acercado a la opinión que tiene la población en relación a aquellos derechos sociales que se desarrollan con más intensidad en las comunidades autónomas, bien los servicios sociales, bien los servicios de empleo, bien los servicios de apoyo a la crianza, bien los servicios de apoyo a la dependencia, bien las garantías de rentas. Pero además de ser un proyecto de investigación, además de ser un proyecto que describe nuestra cohesión territorial, es un proyecto pedagógico. En ese sentido os decía que os vamos a facilitar la lectura para este verano o para los próximos años, porque siempre hablamos de que el proyecto FOESA es un proyecto de largo recorrido, que hay que tomarlo con mucha tranquilidad y que su diagnóstico va a durar al menos 2 o 3 años, por lo menos, ¿no? Os hemos entregado un resumen a la entrada, un resumen de 80 páginas, que de 600 hemos conseguido pasar a 80 para facilitar un poco la lectura. Pero hemos también preparado resúmenes más sencillos. Disponéis también de vídeos que resumen también algunas de las informaciones principales que tiene. Hemos hecho un esfuerzo en trasladaros algunas ideas clave a infografías visuales que puedan ser suficientemente explicativas de algunos fenómenos que describimos. Además, como novedad, en la página web podéis acceder a una aplicación interactiva que os facilita el acceso a todos los datos o a gran parte de los datos de la encuesta para que puedan ser entendibles de una forma relativamente sencilla. Y sobre todo también, y es para nosotros importante, poner en valor las más de 56 investigaciones que hay detrás de lo que es el propio informe. Investigaciones que han hecho todos esos investigadores que os hemos comentado y que también se encuentran disponibles dentro de la web y que abordan temáticas específicas que también pueden ser de vuestro interés y se pueden consultar. Pero también este 8º informe es un proyecto al servicio de la sociedad y específicamente también al servicio de nuestros decisores políticos, a los cuales también agradezco aquí hoy su presencia. Como se decía en el primer informe de la Fundación en el año 1966, porque sabéis que la Fundación FOESA tiene ya casi 60 años de historia, hoy siguen siendo válidas las palabras que en aquel informe se ponían, que decían esto: este informe está pensado para quien de algún modo es responsable de la dirección de nuestra vida social. Es una exigencia ética el no conformarse con el conocimiento intuitivo y superficial de los hechos, y mucho menos falseado o disimulado. Y ello tanto por amor a la verdad como por una necesidad funcional, ya que sin ese conocimiento mal pueden adoptarse decisiones acertadas. Hoy estas palabras se tornan mucho más importantes, que vivimos rodeados de fake news que muchas veces determinan nuestras decisiones y nuestros caminos. El 8º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social es finalmente un relato sobre un momento de incertidumbre en el que nos encontramos, una mirada a nuestra cohesión social que se retrotrae a cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión y cómo estamos enfocando su salida. Una historia que da cuenta de la crisis en la poscrisis. Supone, como decía antes Manolo, el cierre a un proceso de un ciclo de análisis. En ese ciclo de análisis nos han ayudado, y lo que os voy a comentar yo hoy, y me parecía importante ponerlo en pantalla, un equipo de 20 personas, bueno, primero un equipo de 12 personas, de las cuales hoy vas a conocer algunas de ellas que han formado parte del equipo de coordinación del proyecto, y hoy en concreto lo que yo voy a compartir con vosotros, que tiene que ver con el cambio cultural, este equipo de 20 personas, de las cuales soy un mero portavoz hoy de sus trabajos y de sus investigaciones. Como os comentaba, lo que os vamos a comentar hoy es el capítulo final de una trilogía que empezó ya hace 10 años, en la cual describió en el 6º informe ese momento máximo de crecimiento económico previo a la crisis, que era el final de una época dorada, donde nadie quería hablar de ese 16% de personas que estaban en situación de exclusión social, de la precariedad que había en aquel momento en el empleo,
Hoy, después de 10 años, a muchos ser mileuristas supondría casi una condición de dignidad. Hablamos de mileuristas hace 10 años. Hoy sería algo digno. En el siguiente informe, en el informe del año 2007, en el momento de máxima exposición de la población a los efectos de la crisis económica, observamos cómo los procesos de reforma social no conseguían contener el incremento de la pobreza y de la exclusión. Nuestro sistema de bienestar, un sistema de bienestar relativamente amplio, demostraba su poca profundidad y su debilidad. Y hoy finalmente estamos aquí para presentaros este octavo informe que da cuenta del momento posterior a la recuperación económica y constante que se ha producido en estos últimos 4 años. Hoy, en 2019, ya no vivimos una situación similar a la del 2007. Vivimos en un momento de clara mutación social. Es un mismo modelo, pero que tiene otras características. Un cambio sin precedentes en el camino que parecía seguir nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, la erosión de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso de los particularismos y de las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo, están hipotecando nuestro futuro. Cambios a escala planetaria que alcanzan los aspectos más esenciales de nuestro ser. Es, como hemos visto en el vídeo de presentación, un tiempo de incertidumbre, ascendente para unos, pero para otros descendente. Para muchas de las personas que nosotros conocemos, descendente porque llegan a ese precipicio, miran hacia abajo y no ven el final. Y ese relato lo hemos construido a través de 6 preguntas, que son las que han conformado nuestra investigación. Hemos intentado un poco describir cómo se está produciendo la transición de nuestro modelo social, de dónde venimos, cuáles son las brechas a las que nos enfrentamos y qué encrucijadas a las nos tendríamos que enfrentar. Si ante ese cambio de modelo social, ¿cuáles serían entonces los principales riesgos a los que nos deberíamos enfrentar? Hoy intentaremos dar respuesta a algunos de esos riesgos. Si nos tenemos que enfrentar a una serie de riesgos sociales en el futuro, ¿cuáles serían entonces las principales consecuencias que se están produciendo en la exclusión social? Compartiremos hoy con vosotros los principales datos en relación a la exclusión en nuestro país. Si estas son las consecuencias que se están produciendo, ¿qué respuestas estamos dando a esas consecuencias? ¿Cuáles están siendo los resultados de nuestras políticas públicas? Ana Riba compartirá un poco esa reflexión con nosotros hoy. ¿Cuál está siendo entonces la evolución ante esa situación de nuestras políticas y de la exclusión? La reacción de la población, el componente más relativo al elemento de los valores. Y en función de ese, entonces, nos plantearíamos la necesidad o no, y el informe termina con una reflexión en torno a esa cuestión. Necesitaríamos entonces nuevas formas de revincularnos, nuevas formas de vincularnos socialmente, nuevas formas de incluirnos socialmente. Este es el relato al que intenta un poco dar respuesta el informe. Y hoy en esta jornada vamos a tratar de explicar algunos de los aspectos que dan respuestas a algunas de estas preguntas. Y vamos a comenzar reflexionando, quizá no por la primera, sino por una de las más desconocidas, que es la que tiene que ver con el cambio cultural que se está produciendo. El cambio en relación al ámbito de los valores de la ciudadanía. Conocer este cambio nos va a permitir valorar en su justa medida no solo el estado de la cuestión, en este caso la exclusión social, sino ayudarnos a entender el sustrato en el que deberemos basar nuestras decisiones en el futuro inmediato, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como desde el punto de vista de nuestra propia acción social de las organizaciones que estamos hoy aquí. Nuestra hipótesis de partida es que la dirección de la salida de la crisis y el rumbo que la sociedad española vaya a escoger en el futuro van a depender en gran medida del tono moral que en estos años vayamos desarrollando. 5 años después, toda la realidad social movilizada que vimos nacer allá por el año 2011, de innovación social, de autoorganización social, de prácticas sociales transformadoras, que ya identificábamos y valorábamos en el anterior informe en el 2014, hemos comprobado que siguen activas y que continúan siendo muestra de una capacidad cívica importante para afrontar con éxito las situaciones de crisis. A ellas se han sumado en tiempos más recientes otras movilizaciones, reivindicaciones y luchas de enorme simbolismo y potencial. La huelga feminista del 8 de marzo de 2018, las movilizaciones de los pensionistas, los movimientos de los sin papeles y los manteros, la marea básica contra el paro y la precariedad, la lucha de las Kellys, las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores del capitalismo de plataformas y otras muchas. Pero en los últimos 5 años nuestra sociedad también está viviendo acontecimientos y procesos que apuntan a evoluciones futuras mucho más preocupantes, como son la eclosión de populismos excluyentes, del euroescepticismo, de la renacionalización de la política, del rechazo de la diversidad. Se trata de procesos que hace 5 años eran más una posibilidad que una realidad. En aquel momento, las expresiones de la acción social movilizada contra la crisis se manifestaban fundamentalmente como prácticas con vocación alternativa, solidaria,
fundadas en la colaboración y en la autogestión en el marco de lo local, de las cuales muchos de vosotros fuisteis protagonistas y conocéis en vuestra vida cotidiana en vuestros barrios. Pero en aquel momento ya apuntábamos a la existencia de un potencial disruptor de ese escenario, de cambio social conformado por lo que denominábamos los círculos viciosos de la economía moral del bienestar. Eran círculos que eran contradicciones a las que nos enfrentábamos, pero que en aquel momento todavía no tenían una solución cierta. Por ejemplo, el círculo de la desconfianza, que potencia la sustitución de una cultura cívica por una cultura cínica fruto de la corrupción. El círculo del resentimiento, fundamentalmente el resentimiento del asalariado medio, el que siempre acaba pagando con sus impuestos, que cada vez se sitúa más en una situación de cliente y no de ciudadano, exigiendo el retorno de los servicios por los que paga. O el círculo de la impotencia política, que genera la insatisfacción con la democracia y nos lleva a la desafección. O el círculo de la exclusión, que nos preocupa especialmente, que desempodera a los grupos más vulnerables, siendo ellos, sin embargo, los más interesados en que el estado de bienestar funcione. O el círculo de la precarización laboral, algo que conocemos todos muy de cerca, que genera que los que se podrían beneficiar más de las políticas de protección social, sin embargo, son los más partidarios de no incrementar los impuestos. O el círculo del desamparo de las luchas que se están comenzando a producir en el campo de las políticas sociales y que van en detrimento de la universalidad. Bien, ¿cómo están evolucionando estos círculos viciosos que ya detectamos en el 2014, pero no sabíamos muy bien por dónde iban a solucionarse? España es uno de los países en los que la percepción negativa o positiva de la situación económica incide en menor medida en la confianza en el gobierno. Podríamos decir que se ha consolidado una opinión sumamente crítica con la política y con sus principales agentes, que de alguna manera se han desacoplado de la opinión sobre la situación de la economía. Nos enfrentaríamos entonces a una crisis de representación, que si bien se asienta en la experiencia de la crisis económica, va mucho más allá de esta. Sería el no nos representan a pesar de que la economía parezca ir mejor. En España, la política se ha convertido en un problema en sí misma. Y en esta crisis, el efecto de la corrupción sobre la confianza política ha sido francamente demoledor. La satisfacción como la democracia, como veis en la imagen, no llega más que al 36% en el caso de la población española, si lo veis a vuestra derecha en la barra de color verde, la penúltima. Veis que está indicado ahí España, ese sería nuestro índice de confianza en la democracia. Y ese índice inclusive desciende a medida que descendemos en la escala de la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada, la exclusión severa. Cuanto más severa es tu exclusión, más alejado te encuentras de esa satisfacción con la democracia. Lo que está en crisis en España sería el juego político diario, con sus conflictos y sus alianzas, sus negociaciones parlamentarias, las interacciones entre los distintos actores políticos, entre los partidos, los sindicatos, los movimientos sociales, los diversos grupos de interés. También lo que tiene que ver con las decisiones que toman las administraciones públicas, con los actores y procesos en ellas implicados y sus resultados. Sin embargo, no se estaría tanto dando una crisis en la política, entendida esta como la arquitectura institucional que protege y promueve los derechos, las libertades y los compromisos mutuos que hemos ido adquiriendo a lo largo de todos estos años. Y el resultado de esto es un descenso de la ciudadanía que confía en el sistema democrático. Ciudadanos cívicos o deferentes en función de su mayor o menor interés por participar y se están incrementando las posiciones que tienen que ver con ciudadanos más críticos y ciudadanos más desafectos, donde predomina más la desconfianza. La crisis y las respuestas a la misma, además, fueron transformándose de una cuestión ética a una cuestión técnica. A medida que fue avanzando la crisis y desaparecía la sensación de ese otro mundo es posible, se convirtieron en una cuestión de gestión económica. ¿Cuánto déficit teníamos? Podíamos asumir, cómo asegurar la sostenibilidad de las pensiones, cómo crear más y mejor empleo, o de gestión política, de organización de las nuevas fuerzas políticas que han surgido, de los sorpasos, de las alianzas. Pero para nuestra sorpresa, 10 años después del inicio de la crisis económica, la política española y europea ha vuelto a un escenario en el que la reivindicación de los valores se ha convertido en un argumento central. Una reacción cultural frente a los valores progresistas y postmaterialistas encarnados en los nuevos movimientos sociales, encarnados por el feminismo, por el ecologismo, por el pacifismo, por el sinfronterismo, por la multiculturalidad. ¿Quién protagoniza esa reivindicación de los valores? Hay una amplia diversidad. Desde hombres inseguros que se sienten víctimas de un feminismo supuestamente radical y hegemónico y de la corrección política que pretendería imponer, hasta
comunidades que ven amenazadas sus certidumbres y sus modos de vida tradicionales por una globalización que trae lo anteriormente extranjero o extraño, otras lenguas, otras costumbres, otras creencias, hasta el umbral mismo de su puerta, personas consumidas por una sensación de impotencia, de que su voz no cuenta, de que han perdido todo control sobre su presente y su futuro, individuos angustiados por su porvenir material y por el de sus descendientes, que ven cómo el ascensor social se ha detenido para sus hijos y para sus hijas. Nada de esto, sin embargo, permite apuntar a la conformación de un bloque social homogéneo, de contornos delimitados. Más bien nos encontraríamos con una multiplicación de las líneas de fractura social, de manera que prácticamente cualquier variable, sea el sexo, sea la edad, sea la etnia, sea el lugar donde vives, sea tu nivel de estudios, sea la situación económica, sea la identidad nacional, sea la religiosidad, pueden generar cierta división. Una mezcla de nacionalismo, autoritarismo, tradicionalismo, machismo, islamofobia, populismo, antipluralismo y que se ha mostrado capaz de incorporar curiosamente a su programa la recuperación de un estado de bienestar fuerte, sí, pero circunscrito expresamente a la ciudadanía nacional. Es lo que el sociólogo francés Eric Fassin denomina el lepenismo de izquierda o el chauvinismo del bienestar. Hay una clarificadora metáfora creada por la socióloga norteamericana Arlie Hochschild que yo creo que nos va a ilustrar muy bien esta sensación, que aun refiriéndose a los Estados Unidos sirve para entender universalmente el fundamento emocional de este rechazo que expresa una parte creciente de la población occidental hacia determinados sectores tradicionalmente desplazados y sobre los que se han realizado políticas positivas. Imaginaros una cola de personas que están colocadas en orden riguroso y están subiendo una colina. Y al final de la colina, detrás de la colina, lo que les espera es, en términos de Hochschild, el sueño americano. Y de repente ves, en palabras de ella misma, cómo por una razón u otra, negros, mujeres, inmigrantes, refugiados, hasta pelícanos pardos, todos se te han colado en la fila. Ese sentimiento que surge en esos individuos es el fundamento emocional del rechazo que está creciendo. ¿Qué hacer entonces con ese rechazo emocional? Bueno, lo veremos un poquito más adelante. Hace ya más de 50 años, el conocido sociólogo Peter Berger, muchos de los que habéis estudiado trabajo social y sociología, habréis leído aquel famoso libro de Berger y Luhmann sobre el análisis de la realidad, él publicaba un libro que se llamaba Un mundo sin hogar, en el que analizaba una de las fuentes más poderosas y permanentes del descontento con los procesos de modernización, que denominaba la falta de hogar. El cambio cultural que provoca la modernización de las sociedades tiene como consecuencia la aparición de dos grandes tipos de personas en función de su nivel de adaptación a las exigencias de movilidad, tanto física, pero también cognitiva o también normativa, y también a la pluralidad de los modos de vida que este cambio generaría y exigiría. Por un lado estarían quienes se adaptan bien a las nuevas condiciones y modos de vida, aprovechando las oportunidades que se les ofrecen, y quienes experimentan esta movilidad forzada como una fuente de inseguridad en su ser, en su estar, en su hacer, y en última instancia sentirían anomia, sentirían una falta de normas sociales o, en todo caso, una incongruencia entre las diversas normas que en este momento nos sostienen. Junto a la privación material estaría esa privación nostálgica que a veces escuchamos. Esta ya no es mi calle, esta ya no es mi ciudad, este no es mi barrio, este no es mi pueblo, este no es mi país. Otras lenguas, otras tradiciones, otras fisonomías, otras sexualidades, otros aromas, otras músicas. Este ya no es nuestro mundo. De ahí el éxito que en estos días tienen lo que Bauman llama las retropías, esos mundos ideales que nos describen ubicados en un pasado perdido, robado, abandonado, que aún así se ha resistido a morir y a cuya defensa y recuperación hemos de dedicar nuestros mejores esfuerzos. Esta sensación de un mundo sin hogar instala a muchas personas en el miedo. Un miedo que es aprovechado en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas desde la política y los medios de comunicación allí donde no los había, por ejemplo, con la xenofobia. Las encuestas de opinión no recogen la inmigración como un problema. Solo aproximadamente el 4% de la población piensa que es el primer problema de este país. España es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones abiertamente xenófobas y donde se producen menos fenómenos de rechazo. Pero además de esta crisis de representación, de ese retorno de las emociones, de ese creciente rechazo de algunos sectores de la población respecto de las políticas positivas, se está generando un creciente rechazo, cuando menos una creciente exigencia hacia las ayudas sociales destinadas a las personas y los colectivos más empobrecidos. Estamos asistiendo a un cambio de narrativa sobre la pobreza y sobre la riqueza. Hoy comienzan a ser hegemónicas opiniones que responsabilizan a los pobres de su propia situación, donde ya no son parte útil de la sociedad,
y solo son más las personas más ricas, donde el estatus del pobre tiene una connotación negativa, donde la asistencia social, la acción social, lo que realizamos muchos de los que estamos aquí, se la considera privadora de estímulos para que salgan de esa situación. Estas opiniones hasta ahora no eran las posiciones hegemónicas. Como veis en la pantalla, según la encuesta social europea, en la parte de abajo podéis ver que casi el 41,7% de las personas encuestadas comparte la opinión de que las ayudas y los servicios sociales vuelven perezosas a las personas que los reciben, mientras que solo el 34,5% muestran ese desacuerdo. Como dato positivo, tendríamos que en España, lo tenéis marcado en rojo, el nivel de desacuerdo es considerablemente mayor, del 46,5%, y el de acuerdo bastante menor, el 34,9%. La diferenciación entre quienes merecen o no una ayuda pública o una ayuda en relación con la protección social se está convirtiendo en un elemento clave en la configuración de los imaginarios y de las instituciones sociales. Como señalaba ya hace mucho tiempo Richard Sennett, la ideología del parasitismo social es una potente herramienta disciplinaria. Y esta es una de las grandes conversaciones cívicas que este sector, los que estamos hoy aquí, deberíamos intentar impulsar. Porque en este momento tenemos a una parte significativa de la clase media herida. La clase media se define en términos culturales por su naturaleza aspiracional, siempre en progreso ascendente. La amenaza de desclasamiento o incluso de simple detención de las expectativas de ascenso social se experimenta como un aspecto devastador de crisis de sentido. Y es precisamente esto lo que parece estar ocurriendo y, sobre todo, lo que se anuncia para el futuro, lo que se denomina la sociedad del descenso, en el que la promesa fundacional de los estados de bienestar de la posguerra, basada en la movilidad social ascendente y en la mejora de la posición social de los descendientes respecto de los progenitores, ha entrado en crisis. Y eso hace sentir la ansiedad por el estatus que estamos ocupando ahora, que ocuparemos en el futuro y del estatus que ocupan nuestros hijos y nuestras hijas. Sería ese grupo que en la imagen se sitúa en la segunda planta y que el informe denomina la sociedad insegura. Mis hijos sienten inseguridad porque puede que desciendan a la planta primera. Se nos plantea como alternativa a ese mundo sin hogar una nueva fase del capitalismo, allá por comienzos del siglo XXI, caracterizada por la mundialización y contenida en la metáfora de la ciudad por proyectos, algunos de cuyos rasgos esenciales serían los siguientes. Por un lado, la necesidad de mantener una permanente actividad que no debemos confundir con el empleo asalariado y estable ni productivo. Es la categoría a partir de la cual se entendería el valor de las personas. Por otro lado, otra de sus características sería el compromiso con proyectos cuya duración temporal sería limitada y exigiría la apelación al permanente entusiasmo por participar en ellas, de sus participantes, y porque además la actitud que tuviéramos respecto a la participación en estos proyectos se encontraría permanente sometida a un escrutinio por parte de los demás. Es un mundo de proyectos temporales y sucesivos, donde la organización y la misma existencia en red se convertiría en la clave, ya que el capital social, relacional de cada persona sería el que garantizaría que pudieras pasar sin sobresaltos de una actividad a otra. Las conexiones entre las personas, que no los vínculos, serían, por tanto, el recurso fundamental para garantizarse el éxito personal. Pero claro, no todo el mundo puede desempeñarse con éxito en esta ciudad por proyectos, no todas las personas tienen la misma capacidad para crear actividades, ni la misma posibilidad de saltar de un proyecto a otro, ni el mismo capital social, ni la misma red de relaciones. La utopía luminosa de ese individualismo de la singularidad se vuelve para muchos y para muchas una distopía de fracaso, de angustia, de frustración y en algunos casos, y es lo que estamos viendo, de resentimiento. Sin embargo, se está imponiendo este individualismo particularista, que cuestiona a las mismas bases de la comunidad. Los procesos de exclusión en capital primario parecen estar enquistándose, poniendo en entredicho la fortaleza de nuestro capital social. Las personas en situación de pobreza y exclusión se descapitalizan en relaciones primarias en estos últimos 5 años posteriores a la crisis. Están más aislados de las personas con las que conviven en el hogar, están más desvinculados con el vecindario, tienen más dificultades para relacionarse con sus compañeros de trabajo y se reduce su capacidad para apoyar a otras personas que tienen dificultad. De esta forma, la extenuación de las relaciones primarias tras un periodo prolongado de sobreexigencia se hace más evidente en los espacios de la exclusión social. El debilitamiento de estas relacionalidades en el entorno vecinal tiene probablemente una conexión directa
con las transformaciones en el entorno al capital social secundario, lo que son la formación de los vínculos institucionales y asociativos en los entornos más cercanos. En cierto modo, ese espacio vecinal es con frecuencia un nexo entre lo primario, entre mi familia, entre mis amigos, con lo secundario, la asociación de vecinos, los elementos de cohesión que existen en mi barrio. El declive de la sociabilidad comunitaria y el de las vinculaciones asociativas comparten, aunque sea parcialmente, un sustrato común. Los datos de las diferentes series de la encuesta FOESA ponen de manifiesto una dinámica de agotamiento del modelo asociativo en nuestra sociedad. El proceso de caída de la participación en asociaciones que arrancó en el año 2007 sigue su curso en 2018 y no se detiene, a pesar de los signos de recuperación económica. Esta dinámica de desvinculación es más expresiva aún en las organizaciones más clásicas, las organizaciones sindicales, los partidos, los movimientos sociales. Y en lo relativo al apoyo directo y a la militancia, estos espacios corren el riesgo de convertirse en referentes sociales muy residuales. Sin embargo, la pérdida no es exclusiva de estas entidades, es una pérdida transversal a todo el tejido cívico. Y a este agotamiento también se sumaría la intensa prueba de estrés que durante estos años han sufrido las organizaciones de barrio y las del tercer sector de acción social, que estáis muchos aquí. Que necesitaríamos tiempo, necesitaríamos recursos y, sobre todo, necesitaríamos de un contexto político e institucional favorable para recuperarnos. Un contexto positivo, que me temo que no parece muy probable, al menos que exista en el medio plazo. Un agotamiento que no parece haber sido sustituido por otras formas alternativas de acción colectiva, al menos por formatos mínimamente consolidados. Parecen primar más dinámicas de retirada cívica guiadas desde esas tendencias de crecimiento individualizadoras y fragmentadoras. Fijaros también en este otro indicador que se encuentra detrás de esa pérdida transversal del tejido cívico. La sociedad española sale de esta crisis experimentando una cierta fatiga de la solidaridad. Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace 10 años. Aunque seguimos siendo, sin embargo, uno de los países donde existe un grupo mayoritario que piensa que las ayudas sociales no vuelven perezosas a las personas. Esa fatiga se da al menos en lo que llamamos la solidaridad practicada, puesto que la solidaridad proclamada, la que decimos hacer, parece haberse fortalecido, al menos según algunas fuentes, a través sobre todo de los mecanismos digitales, por ejemplo, con las campañas de firmas. Proclamo mi solidaridad a través de una firma de Internet y sigo otros asuntos. Sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes, la resistencia de las personas se sigue sosteniendo en algunos aspectos que se muestran todavía fuertes en el pensamiento y los valores de la sociedad española. Por ejemplo, desde hace más de 20 años se mantiene estable el porcentaje de población que confía en los demás, alrededor del 40%. También se mantiene la persistencia de nuevas prácticas de solidaridad en los ámbitos locales, esas experiencias que habían surgido a partir del año 2011. O casi un 80% de la población cree que para que una sociedad sea justa, las diferencias entre los niveles de vida deberían ser pequeñas. Somos una sociedad que sigue apostando por la igualdad. Pero tenemos más fortalezas. Por ejemplo, la ciudadanía sigue apoyando claramente el estado de bienestar como mecanismo de protección social. De hecho, se pide mucho más que antes al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el derecho a la educación, para garantizar que nos proteja ante la pérdida de situaciones de empleo o consecuencias derivadas de nuestros procesos de envejecimiento. Los ciudadanos no consideran creíble el discurso sobre el excesivo gasto social. Sin embargo, vivimos un cuestionamiento del sistema fiscal, al que luego probablemente Ana Rivas se referirá, tanto desde el ámbito político como ciudadano, que refuerza esa fatiga de la solidaridad que enuncié anteriormente, lo que puede mellar a medio plazo la legitimidad del estado de bienestar como protector ante estas desigualdades. Como podéis ver en el gráfico, disminuye la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar las políticas de bienestar, básicamente porque la sociedad española siente desconfianza ante el sistema fiscal y la clase política encargada de gestionarlo. Si en 2008 un 42% de la ciudadanía se mostraba muy favorable ante la idea de que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque para ello hubiera que pagar más impuestos, en 2017 esta opinión había descendido hasta el 34%, incrementándose considerablemente hasta aglutinar casi a la mitad de la población el grupo de personas situado en el espacio de la mayor ambigüedad. Sin embargo, en este escenario preocupante, en relación a los impuestos en términos generales, también hay algunas tendencias muy positivas. La primera es la importante recuperación en la valoración de la funcionalidad de los impuestos.
A partir del final de la crisis, aumenta la opinión de que los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza. También aumenta la opinión de que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, al tiempo que ha disminuido la opinión negativa que ve los impuestos como una obligación sin sentido. Y es este, quizá, un escenario favorable para hacer pedagogía contra la corrupción. De toda forma de corrupción, como dice Federico Aguilera, es una traición a la comunidad. La corrupción es una traición a todos nosotros, a la comunidad. Hace 8 años hubo un momento en que la sociedad sintió que había una ventana de oportunidad y que otro mundo era posible. Sin embargo, como he relatado hasta ahora, esa ventana se ha ido poco a poco cerrando y nos encontramos ya en otro momento. Un momento donde es necesario, por un lado, combatir el miedo. Para ello, debemos desarrollar al máximo nuestra capacidad de escucha activa. Debemos tomarnos en serio lo que la gente está diciendo, lo que la gente dice que tiene miedo. Solo escuchando podremos evitar el crecimiento de esa nueva indignación, una indignación que es negativa, una indignación que la mayoría de los que estamos aquí no solamente no compartimos, sino que muchos luchamos para que no crezca. Durante muchos decenios, tanto el proyecto liberal como el proyecto socialdemócrata intentaron protegernos de esos miedos, pero hoy ya no lo consiguen. Esta situación está provocando, en palabras de Boaventura de Sousa, la creciente polarización entre el mundo del miedo sin esperanza y el mundo de la esperanza sin miedo. Hay grupos sociales en los que el miedo supera de tal modo a la esperanza que el suceder del mundo les pasa por delante, sin que puedan tener que hacer que el mundo suceda. Viven en espera, pero sin esperanza. Hoy están vivos, pero en tales condiciones que mañana podrían estar muertos. Hoy alimentan a sus hijos, pero no saben si mañana podrían hacerlo. La incertidumbre en la que viven es descendente, porque el mundo les pasa en formas que dependen poco de ellos. Pero por otro lado hay grupos sociales en los que la esperanza supera de tal manera el miedo que el mundo se les presenta como un campo abierto de posibilidades que pueden gestionar a su voluntad. La incertidumbre en la que viven es ascendente, en la medida en que tienen lugar entre opciones portadoras de resultados deseados en general, si bien no siempre totalmente positivos. Se pone en el mundo por montera. Compartir las incertidumbres es la única manera de poder reconstruir una esperanza colectiva. Necesitamos, por otro lado, urgentemente, recuperar y actualizar la gran intuición que impulsó el proyecto del bienestar colectivo que se construyó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, lo que se plantearon, y el problema es que se nos ha olvidado, era que lo importante era resolver problemas morales, antes que los económicos, que también. Era la condición ética misma de la comunidad la que estaba en juego en aquel momento. Esta era la razón ética del estado de bienestar, la asunción del principio de responsabilidad mutua, la convicción de que nuestra primera obligación es para la proximidad. En palabras de Bauman, ser y actuar como guardianes de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Si tuviera que resumir finalmente en un tuit el sentido final del conjunto de este octavo proyecto del informe FOESA, sería este. Somos cada vez más una sociedad desvinculada, que necesita revincularse, y donde la comunidad, de la cual formáis todos parte, tendrá un papel esencial. Muchas gracias a todos y a todas.